preguntar, el pastor abrió preguntas y nadie preguntó, ustedes pueden preguntar, ¿ya? Hermano, porque lo que buscamos aquí es aprender, ¿ya? ¿Alguien conoce a esa señora? No sé. ¿Sí? ¿Cuántos la ven en las tardes? Todas. Miren la frase que ella dice: la iglesia desaparecerá si no acepta la homosexualidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Aceptamos la homosexualidad o desaparecemos? Mira, el Señor Jesucristo dice en Mateo, hermano, acerca de la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra él. La iglesia no desaparecerá. Por lo tanto, no tiene por qué la iglesia tener temor de defender los principios, hermanos, que nos han formado como cristianos. Nosotros tenemos principios y valores que nos han formado como cristianos. Así sea una sociedad, así sea una nación, así sea el mundo entero que se viene contra nosotros, la iglesia no será destruida, porque la sustenta Cristo el Señor. Amén. Amén. Entonces, no tenga miedo usted de defender sus principios, los principios que nosotros tenemos desde la Escritura. Amén. Señor le bendiga. Aquí dice: desde que Cristo vino a la tierra, el mundo ha cambiado y siempre ha habido persecuciones al pueblo cristiano. A través de la historia cristiana se han levantado nuevas formas de ver la vida, pero el cristianismo o el cristiano ha permanecido fiel a la palabra de Dios. Por eso es que el cristianismo tiene, hermano, más de 2000 años, porque ha permanecido fiel. Pero no porque esa fidelidad nazca del mismo hombre, sino que el Espíritu Santo ha sostenido a la iglesia. Se han levantado sabios a través de la historia pidiendo al cristianismo que se adapte moralmente a los tiempos. ¿Podemos nosotros adaptarnos moralmente a los tiempos? La homosexualidad no es algo nuevo. La homosexualidad apareció ya, hermanos, en los tiempos de Abraham, ¿cierto? En los tiempos de Abraham ya existían naciones homosexuales. Luego, hermano, avanzamos en la historia y vemos, hermano, a los babilónicos, a los asirios, a los persas, después a los griegos, a los romanos. Todas estas culturas tenían, hermano, un concepto homosexual avanzado, ¿cierto? Entonces, hermanos en el Señor, no estamos frente a algo nuevo en cuanto a la homosexualidad, ¿ya? Para la Edad Media surgió el movimiento de la Ilustración. No sé, algunos entenderán el movimiento de la Ilustración. En el movimiento de la Ilustración en la Edad Media se buscaba, hermano, volver a hacer lo que los griegos habían hecho con las letras y las artes, ¿ya? Y empezaron a aparecer esculturas como las de Miguel Ángel y todo, y se volvió, hermano, hacia atrás en la cultura. Se buscó una idea griega sobre la cultura en la Edad Media. Pero en la misma Edad Media Dios levantó grandes hombres como Martín Lutero para defender la fe, ¿cierto? Hombres poderosos en palabra, y reapareció la fe bíblica cristiana. Luego, para el 1700, hermano en el Señor, ahí se le llamó a aquella era la era de las luces. Y en la era de las luces aparecieron grandes sabios como Darwin, hermano en el Señor, diciendo que el origen de las especies, hermano, era de una evolución que había sucedido hacía mucho tiempo. Se levantaron voces cristianas también a defender los principios bíblicos. A la evolución yo le he llamado a través de la historia la gran mentira, porque sigue siendo la teoría de la evolución. Nunca se ha probado. Existen, hermanos en el Señor, movimientos cristianos como de regreso al Génesis que han probado y reprobado que la Biblia tiene razón, que somos creados por Dios. Y así han aparecido muchas, hermanos, revoluciones culturales. Pero hoy estamos frente a una gran revolución cultural
en el orden mundial y nosotros debemos defendernos. El pastor Isaac expuso acerca de esta revolución cultural, ¿ya? Solo que esta revolución cultural, valga la redundancia, no ataca solo las letras o las artes, ¿me entiendes? No ataca mi procedencia, sino que ataca mi estilo de vida. ¿Cómo ha subsistido la iglesia? ¿Adaptándose o siendo firme a los principios a los que fuimos llamados? Amén. Aquí me trajeron un cafecito, de tiempo en tiempo le voy a dar una probadita. Pero el cristianismo ha permanecido porque tiene una convicción firme de que el Cristo de ayer es el mismo de hoy, que es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? La máxima del pueblo cristiano es predicar a Cristo en todo tiempo y circunstancia, y esto debe ser así hasta que Él vuelva. Romanos, ¿cierto? 10, 14 y 15. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Fuimos enviados a predicar? Por supuesto que sí. Este texto me encanta, hermano del Señor. Usted lo puede encontrar en Salmo 11, verso 13. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yo les pregunto a ustedes lo mismo que nos pregunta el salmista. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Seguir confiando en Dios. Amén. ¿Qué más puede hacer el justo? Justo por la fe vivirá. Amén. Justo por la fe vivirá. El justo tiene que refugiarse en su Dios, esperar en Él y vivir bajo las normas de su Dios. Amén. Así de simple. No tiene por qué asustarnos a nosotros lo que pasa alrededor nuestro. Más bien, tiene que alegrarnos. Cuando veáis que estas cosas pasan, dice el Señor, alegrados porque vuestra redención está cerca. ¿Cierto? Ahora ustedes son, y yo, testigos privilegiados de que la redención de Cristo está cerca. ¿Cierto? Hoy estamos frente a una campaña mundial que quiere cambiar todas las bases judeocristianas sobre la sexualidad. Por esto la pregunta del salmista resulta tan actual y nos desafía a actuar en pro de una vida de alta moralidad bíblica. Una vida de alta moralidad bíblica. A la iglesia se les debe exigir vivir una vida moral bíblica. A los jóvenes se les debe exigir vivir una moralidad bíblica. A nuestros niños se les debe exigir vivir una moralidad bíblica. ¿Cierto? La Escritura dice, instruye al niño en su camino y cuando éste fuere viejo no se apartará de este camino. Amén. Si usted instruye a sus hijos pequeños en el camino del Señor, nunca se apartarán de él. Y si se van un tiempo por allá, volverán al camino, porque lo llevan en el corazón. Y esa es su labor. Padres que tienen hijos pequeñitos tienen una gran labor hoy día, ¿cierto? De enseñar y de instruir a estos niños en los principios bíblicos. Juan dice que ya es el último tiempo y el espíritu del anticristo ya ha salido por el mundo. Y una de las características del anticristo, aparte de negar al Cristo encarnado, es su afán de cambiar las cosas establecidas por Dios. Esta es una de las características del anticristo. Ustedes saben, los han estudiado la Biblia, dice que lo que va a hacer es cambiar los tiempos, y va a cambiar las leyes, y va a cambiar todo esto. Juan dice, el espíritu del anticristo ya ha salido y está entre vosotros. Nosotros somos ingenuos o cándidos, como quiera llamarlo, cuando creemos que el mundo nos quiere como iglesia, o queremos que el mundo nos ame a nosotros como iglesia y que nos dé un lugar de privilegio como iglesia. El mundo nunca va a amar a la iglesia. Los políticos y los gobernantes van a dar cierto tributo a la iglesia porque esperan de la iglesia algo, pero no porque crean que la iglesia es necesaria. Amén. Entonces, hermanos, ahí hay una imagen, botando una cruz, botando el nombre de Jesús, todo lo que es la religión establecida a la basura. Lo decía mi pastor, que dentro de la deconstrucción social que se busca es sacar la religión. Los cristianos somos para el mundo un gran problema.
somos la barrera que impide que el mundo se desordene a grado tal que terminen eliminándose, ya sea por guerra o por enfermedades de transmisión sexual. ¿Cierto? Yo, hermano, soy muy directo para hablar. Los que me conocen ya lo saben. ¿Cierto? Las enfermedades de transmisión sexual son el fruto directo de toda esta ideología de género. Y hoy hay en Chile, hermanos, un aumento explosivo del SIDA. Y las autoridades hipócritamente dicen, no sabemos lo que está pasando. Qué extraño, ¿cierto? Yo voy también a definir un poco dentro de este marco. La ideología de género es un movimiento internacional destinado a cambiar las bases de la sexualidad tal como lo enseña la moralidad judeocristiana y la misma naturaleza. Este movimiento ideológico está arraigado en las grandes instituciones mundiales, la ONU, la Organización Mundial, la UNESCO, la UNICEF, la Human Rights, entre otras muchas. ¿Ya? Hermanos, la ideología de género, y quiero ampliar un poco más la definición del pastor, abarca todo lo que es sexualidad. Todo lo que es sexualidad. Nosotros somos, hermanos, heterosexuales. ¿Ya? Todos nosotros, espero que todos nosotros, ¿cierto? Somos heterosexuales, ¿cierto? Porque yo soy hombre, tengo una esposa que es mujer, valga la redundancia, ¿cierto? Pero la ideología dice que si yo estoy de acuerdo con ello, yo puedo decir que soy cisgénero. ¿Ya? Que soy cisgénero. ¿Qué significa eso? Que soy de género heterosexual. ¿Ya? Eso no es cierto. Yo soy heterosexual porque Dios me hizo así. Y Dios estableció las normas del matrimonio. ¿No entienden? Dios estableció las normas del matrimonio. No las estableció un grupo de pastores. Las estableció nuestro Creador. Entonces, hermanos del Señor, la ideología de género abarca toda la diversidad sexual, todo el desorden sexual que existe en la actualidad. Hoy nosotros estamos viendo el fruto del trabajo sistemático que han hecho muchos pensadores, muchos sexólogos, muchos psiquiatras desde hace muchas décadas. Y hoy nosotros estamos viendo ese trabajo que se ha hecho solapadamente, hermanos, se ha hecho entre gallos y medianoche, nos ha expuesto. Solamente estamos viendo hoy el fruto de ese trabajo. La iglesia, por su parte, perdónenme, sigue cantando y levantando los brazos y no se quiere informar de todo lo que está pasando. Nosotros debemos informarnos para informar a nuestros hijos, para informar a nuestras congregaciones lo que está sucediendo. Amén. Aborto, igualdad de género, todo esto tiene que ver con la misma ideología. Esta ideología dice básicamente que ser hombre y mujer es un constructo social, por lo tanto, dicen ellos, hay que deconstruir lo ya establecido. Si se nace con genitales masculinos no significa que se es hombre, o si se nace con genitales femeninos no significa que se es mujer, sino que según lo que la persona siente internamente, eso determinará de qué género sexual es. ¿Alguien puede buscar esta cita? ¿Alguien tiene Biblia en la mano? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia, si tiene órganos genitales masculinos, eres cualquier cosa, ya definiremos lo que eres. ¿Dice la Biblia eso? No. ¿Encontraron ese texto? Sí. Léalo, hermano Josué, por favor. A ver, en el nombre del Señor Jesús. Dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Amén. ¿Qué dice ahí? Dice, cuando veáis su sexo. ¿Cierto? Entonces dice el texto ahí, cuando veas a las hebreas que van a tener hijos, ya, ve su sexo. Y luego espera 18 años, como dijo el pastor. Si resulta mujer, la deja. Si resulta hombre, lo mata. No dice eso. Ve su sexo. Si es hombre, ¿me entiende?
se iba a la muerte según el pensamiento de Faraón en ese tiempo. Aquí la Biblia me dice que el sexo asignado natural y biológicamente es el mismo sexo que viene con mi mentalidad, porque Dios me hizo así. Así sí. Lo demás son desórdenes, hermano del Señor. La Organización Mundial, como lo decía también mi pastor, la Organización Mundial tenía catalogado como una patología psicológica el homosexualismo. Y por presiones de los movimientos de diversidad sexual cambiaron esta idea. Pero la homosexualidad y todo esto es un desorden patológico. Hermano, es un desorden. El orden natural de Dios para usted es hombre y mujer, lo que usted es. Y dijo Dios que nos creó, varón y hembra nos creó. ¿No es así? Voy a hacer un paréntesis aquí. Varón y hembra nos creó el Señor. Eso no significa que nosotros tenemos que odiar a los homosexuales. ¿Ya? De hecho, mi pastor también habló acerca de la fobia. Es interesante porque me traía a la memoria que la palabra fobia, hermano, es de una raíz griega que es fobo, que significa terror, que yo arranco de lo que le tengo terror. Y él trabaja con un homosexual y usted trabaja con homosexual en todas partes, ¿cierto? ¿Ha arrancado de alguno? No. Porque no le tenemos fobia. Porque yo saludo en la mañana, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Porque esa es una opción de vida que esa persona tomó. ¿Me entiende? Y esa opción de vida, según lo que la palabra de Dios me enseña, es pecado. Pero el amigo que usted tiene en el mundo, que optó por robar, también es una opción de vida, de pecado. Es un ladrón. ¿Cierto? Pero al ladrón no le gusta que le diga ladrón, ¿no? Que yo vaya al lado del vecino y le diga, hola ladrón, ¿cómo estás? No, porque estoy identificando su pecado. Entonces al homosexual no le gusta que se le identifique su pecado. Entonces inventemos toda una historia para decir que no es pecado, sino que es algo real. Pero además esto abarca una amplia gama de diversidad sexual. Una nueva implantación cultural trae consigo la sublimación del aborto. Sublimar es algo que sube a grado de divinidad, hermano, el aborto. Lo eleva. Ellos no quieren aborto en 3 causales, ellos quieren aborto libre. ¿Ya? El empoderamiento de las mujeres. Feminismos, ¿cierto? En este caso ahora de tercera ola. Hubo un feminismo que andaba, hermano, buscando dignificar a la mujer, para que la mujer obtenga lugares que no tenía y que sí debía tener, ¿cierto? Derechos propios de un ser humano. Pero estos movimientos del feminismo de ahora no buscan derechos propios de la mujer. Buscan que la mujer, hermano, se haga dueña de la humanidad y aplaste con sus zapatos femeninos a la humanidad. ¿Entiendes? Y esos zapatos de punta para el problema. Aplaste a la humanidad. Frases como abortemos al macho. ¿Has escuchado esas frases? ¿Qué le parecen esas frases? Abortemos al macho. Horrible. Usted no puede siquiera, hermano, pensar, racionalizar ese tipo de palabras. Abortemos al macho, eliminemos al hombre. En España hace 12 años que existe una ley, hermano, que beneficia a la mujer y que va en desmedro del hombre y que está denigrando al hombre. En España hay una alta tasa de suicidio masculino. ¿Por qué? Porque una mujer puede acusar a un hombre en España, ¿ya? Lo puede acusar de que este hombre la violentó, hizo algo contra ella, y solo esa palabra va a valer en España ante los jueces para poner 11 meses a ese hombre preso, sin siquiera probar si eso fue así. Y en el intertanto el hombre preso tiene que estar, hermano, sustentando económicamente a esa mujer. Ahora, si el hombre en verdad golpeó a la mujer, si el hombre en verdad fue un hombre agresivo y violento, merece la pena. Pero si es mentira,
La ley no está, hermano, comandada, no está dispuesta para buscar la verdad. ¿No es así, mi pastor Rubén? Amén. La ley está dispuesta para buscar la verdad, pero no está siendo así. Todo esto tiene que ver con la ideología de género. Género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, ya que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas. El pastor explicaba sobre el rol, ¿cierto? A nosotros la iglesia cristiana de repente se nos pegan palabras porque no sabemos de dónde viene y decimos, hermano, el rol masculino tenemos que hacerlo bien como manda Dios. Dios no me manda a vivir un rol, porque si yo vivo un rol masculino significa que no soy tan masculino. ¿No es así? Yo soy hombre porque Dios me estableció hombre. No fue mi madre, no fue mi padre, no fue la sociedad. Dios me estableció hombre. Nunca me dieron un autito para que yo fuera hombre, o me dieron un soldadito para que yo fuera hombre. Yo soy hombre porque Dios me hizo hombre. Tengo mujer porque Dios la hizo mujer. ¿No es así? Identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto es identidad de género. El género arriba, estamos hablando del rol. La identidad de género es cómo usted se identifica internamente, ¿cierto? Así que si usted se identifica, no sé, pues, aquí vamos a avanzar. Yo de mi hermano Matías saqué unos datos, de hermano Matías Urrea, saqué unos datos de su exposición y vamos a avanzar. Expresiones de género se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independientemente del sexo asignado al nacer. ¿Se dieron cuenta que aquí hay tres cosas? Roles, allá arriba, cómo se siente el ser humano por dentro y cómo lo ve la sociedad. Dios me dice que como yo me siento por dentro es como me tiene que ver la sociedad. Yo por dentro me siento hombre y ustedes ¿qué ven? No. Gracias. Entonces, dato. Esto está, hermanos, tomado de la orientación para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno, la página 24, 25. O sea, esta es una información del móvil. ¿Ya? Ellos están haciendo esta definición. Como se ve, esto da para mucho. Actualmente están reconocidos 112 géneros para nuestro motor, es decir, 112 géneros. Aquí no alcanzamos a ver 112 personas. 112 géneros. Color género. Un género asociado con uno o más colores y los sentimientos, tonalidades, emociones y objetos asociados con ese color. Puede ser utilizado como género rosa, género azul, ¿cierto? Etcétera. Hidrogénero. Un género que puede compararse con las cualidades del agua, corriente, marea. Está el ecogénero, que no sé si han visto ustedes los que andan teniendo, comillas, sexo con los árboles y se abrazan a los árboles. Según ellos los árboles le responden. Y ya eso es patológico, bueno. Ese es color género y ese es Aquaman que puso mi hermano ahí, que podría ser hidrogénero, ¿cierto? Entonces, hermano, esto es para la risa, pero es trágico, es tragicómico. Tragicómico. Porque existe tanta diversidad, 112 géneros. Y usted se pone a ver la lista de género, o sea, lo que usted internamente cree que es, puede ser, y la sociedad lo tiene que admitir. Es decir, si un día uno de sus hijos llega con una cangurita, ¿ya?, a su casa y le dicen que yo me siento canguro adentro, usted, padre, tiene que aceptarlo. Si no lo acepta, pronto va a haber una ley que a usted lo sanciona por
hermano, practicar el odio contra su hijo. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo hoy día, una sociedad muy, muy enferma. Las armas de la ideología de género. Aquí dice, los argumentos de los que defienden la ideología de género son muy pobres y como saben que no pueden provocar un cambio con debate serio, pues serían confrontados con la aplastante verdad de la naturaleza biológica, recurren a estrategias que sí le han dado resultados y muy buenos resultados. Aquí vamos a ver varias armas que están usando los ideólogos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿No? Ya. La victimización. Las organizaciones LGTBIQ dicen lo siguiente: la violencia contra la diversidad sexual es un producto de un complejo entramado de prácticas y creencias que avala la discriminación y convierten a este sector de la población en blancos de ataques desde la primera infancia hasta la vejez. ¿Ya? Desde la primera infancia hasta la vejez. Es decir, lo que ellos están diciendo aquí es que la naturaleza los ataca, que las iglesias los atacan, que los organismos tradicionales los atacan y son víctimas, que muchos transexuales, bisexuales y todos estos se están matando a causa de que yo los estoy persiguiendo. Ellos dicen eso. Yo les puedo hacer una pregunta a todos y si alguien resulta positivo aquí, levanta la mano. ¿Ya? ¿Usted ha perseguido a un homosexual por lo que cree? ¿Conoce a alguien que persiga a un homosexual por ser homosexual? Pastor Soto. Pero no nos representa, ¿cierto? Entonces, hermanos, eso es interesante. Ellos se victimizan. Dice, hay que hacer leyes porque nos persiguen, hay que hacer leyes porque nos matan. La ciencia dice que los homosexuales y los trans se matan porque en sí mismos tienen, hermano, un desorden psicológico tan grande que no encuentran la felicidad en sí mismos y en lo que han optado como vida y se matan por eso. No por lo que yo piense, no por lo que yo predique en la esquina. Ojo con eso, tampoco voy a predicar contra los homosexuales de esquina. Los voy a llamar que vengan a Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Que vengan a Cristo. Los medios de comunicación, otra arma de los ideólogos. Se han convertido en verdaderos voceros de los movimientos de diversidad sexual. Toda la maquinaria de la televisión, periodistas, animadores, rostros, son los propulsores de la diversidad sexual. Esto es lo que les aconsejó, entre otras cosas, el Consejo Nacional de Televisión. Acá dice, el respeto y reconocimiento a las distintas identidades y orientaciones sexuales de las personas lesbianas, gay y bisexuales. Y acá están los rostros de los matinales atacando a hermanos como pirañas, esa es buena expresión. Atacando como pirañas este bus. Y todo ojo, hermanas, hermanos, nosotros no podemos ser seguidores de la televisión. Ay, que a mí me gusta el animador tanto, y a mí me gusta la animadora tanto, y cómo se viste. Ellos no son, hermanos, modelos para nosotros. No los puedo seguir. Todos ellos, hermanos, defienden la ideología de género. En su más amplio aspecto, ellos lo defienden. ¿Cierto? Estas personas, hermanos, no sé si las alcanzan a distinguir, y ahí faltan todavía. Estas personas, si pudiesen tomar a Marcela Aranda y pegarle, lo harían. ¿Entienden? Lo harían. Ellos hablan de que nosotros somos intolerantes. La verdad es que nosotros somos muy tolerantes como pueblo cristiano, porque no hemos alzado la voz ni perseguido a nadie. Ellos son los intolerantes que a cualquiera que respire al lado de ellos lo persiguen y lo quieren meter preso. Ellos se han convertido en la policía del pensamiento, hermano. Que no, que tú no puedes pensar así. Yo puedo pensar como quiera. Usted puede pensar como quiera. Y la palabra de Dios ha moldeado mi pensamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cierto?
Y la voluntad de Dios es correcta, es perfecta. Amén. Entonces, ojo con la televisión. No vean al caso cerrado y todas estas cosas, hermano. Ellos no son ningún principio para ustedes. Nada, no les va a servir en nada eso. Pastor, ¿usted quiere que votemos la tele? Si no es capaz de controlarla, vótela. Porque la televisión no le está haciendo ningún favor. Usted tiene que controlar a la televisión, no la televisión a usted. Amén. Y todas estas personas, queridos hermanos, están en campaña contra las buenas costumbres, contra la moralidad y contra todo esto. Si yo le enseño a mi hija que tiene que ser virgen, y que siendo virgen va a llegar al matrimonio sin enfermedades, sin prejuicio, sin trauma, ellos me dicen que soy un retrógrado, que soy un... ¿cómo es? Opresor, se me olvidó la palabra. Un machirulo opresor, ¿cierto? Que soy del patriarcado, porque le estoy enseñando a mi hija la abstinencia y llegar virgen al matrimonio. ¿No es así? Entonces ellos le enseñan a sus hijos, no, ten relaciones, ten esto otro, y cuando llegan al matrimonio llegan con enfermedades de transmisión sexual, llegan con traumas, llegan con esto y con esto otro, y ya no se quieren casar. El matrimonio no les ofrece nada bueno porque ya han probado todo y quieren vivir libres. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Dejamos que la televisión los críe y les enseñe? Las teleseries que muchas de las hermanas ven y que no dejan de seguir, solo le enseñan infidelidades, engaños, mentiras. Voy a cambiar de tema. La maquinaria política. Esta es la campaña de Una Menos, que aquí no se alcanza a notar, hermanos, la campaña de Una Menos, y acá está el frente de la izquierda. Los partidos políticos de izquierda y de extrema izquierda y los partidos de derecha izquierdizados como Evópolis promueven ideas de diversidad sexual y las apoyan. Hacen campañas como la campaña de Ni Una Menos, que en realidad estos movimientos feministas no buscan la dignificación de la mujer, lo que busca es la liberación total de, como dicen ellos, el heteronormalismo. Hay que acabar con el patriarcado opresor, dicen ellos. El heteronormalismo es toda la normalidad que viene de la heterosexualidad. ¿No entienden? Todo, porque las familias están formadas, hermanos, de una forma heterosexual. Las familias, estamos hablando de familias bien constituidas. Estas familias llevan hijos a la escuela, estos niños crecen, estos niños crean estados, crean nación, esta nación crea un planeta, ¿ya? Por lo tanto, todo el planeta está basado en una familia heterosexual con valores, hermanos, cristianos. Si yo elimino la heteronormalidad, como dicen ellos, estoy eliminando la base de la humanidad, que es la familia. Así de simple. Entonces, no, como decía mi pastor, hay distintos tipos de familia. No, señor. No hay distintos tipos de familia. Que legalmente ellos quieran clasificar a distintos grupos como familia, eso es otra cosa. Pero la familia es una y la constituyó Dios. Así es. La familia es una y la constituyó Dios. Lamentamos que haya madres solteras, lamentamos que haya padres solteros. Lamentamos, hermanos, que existan situaciones, hermanos, anormales, y que luchamos porque esto no sea así. Lo lamentamos. Pero la familia es una familia constituida, como el Señor lo estableció. ¿Por qué, hermanos, les puedo hacer una pregunta bíblica? No me respondan, pero yo les pregunto. ¿Por qué Dios, cuando creó todas las cosas, no creó primero las organizaciones, los edificios, las plazas y todas las cosas, y al final crea a Adán y a Eva? ¿Por qué creen ustedes? El hombre tenía que construir la sociedad. Muy bien. Así es. El hombre tenía que construir la sociedad con bases que Dios le dio. Sí.
El hombre tenía que construir edificios, el hombre tenía que construir organizaciones. ¿Y cómo las tenía que construir? Como Dios las estableció. ¿Cierto? ¿Conocen a estos señores? ¿No? No necesito ni siquiera nombrarlo. Bueno, tal vez a él no lo conozcan mucho. ¿Alguien sabe quién es él? Candidato a la presidencia. Abraham Larrondo, candidato que ahora está en las cuerdas, hermano. Tal vez no sea más candidato, pero fue en algún momento candidato cristiano. Por eso, por todo lo que vimos antes, debemos como cristianos pensar muy bien a quién le damos el voto. Ay, pastor, usted está hablando de que tenemos que darle el voto a alguien. Por supuesto, usted tiene que darle el voto a alguien que piense como usted. Porque el voto popular sacó a Michelle Bachelet en su primer periodo. En el segundo periodo ofreció un bono y muchos cristianos, hermanos, dijeron: yo voy a votar por el bono marzo por 40,000 pesos, y por 40,000 pesos que usted recibió, que lo gastó en golosinas, Michelle Bachelet metió toda una ideología, todo un armamento ideológico para destruir la nación. Usted feliz con sus dulces y Michelle Bachelet feliz destruyendo la nación. ¿Verdad así? Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Pensar muy bien por quién voy a votar. Porque la televisión, la radio, los diarios, los medios de comunicación, todo es un entramado. ¿Cierto? Un entramado para destruirnos como nación. Hermano, ahora, si hubiese existido en la época de Darwin el Facebook, ¿cierto? Ahí estarían todos los cristianos escribiéndose por Facebook: no, yo no soy mono, ¿cierto? Por Facebook. Ahora existe el Facebook, están los cristianos. Ahí, no, yo defiendo el cristianismo, yo defiendo. Pero lo tiene que defender en todas las áreas. Sí. En todas las áreas. Y ser informado, ser una persona informada. ¿Entiendes? Entonces, que le digan retrógrado. Que venga alguien a mí y me diga: retrógrado. Y yo le digo: ¿y qué significa eso? Que tú aceptas todo lo moral y esto. Sí, a buena honra soy retrógrado. Sí, ¿me entiendes? Aquí se desconecta. No se ve muy bien, pero les voy a leer esto. No traten de leerlo porque les va a ver la vista, pero lo voy a leer. El Estado en alianza con el móvil ha estado creando leyes a favor de toda la ideología de género. ¿Usted puede leer esa lista, pastor? Por favor. Ley contra la discriminación, ley SAMUDO, aprobada. Ley de Acuerdo de Unión Civil, UAC. Ley que crea el Consejo Nacional de Televisión, aprobada. Ahí. ¿Por qué estas leyes las ha promovido el móvil? No el Estado en sí mismo, es el móvil. ¿Por qué el móvil busca la ley SAMUDO? La ley de antidiscriminación, ¿cierto? Discriminación, busca que todo el que discrimina a otro debe ser sancionado. Bonito, súper bien. Pero está enfocada hacia la diversidad homosexual. ¿Ya? Entonces se inventaron esta opinión es muy personal. Se inventaron un caso e hicieron una ley. ¿Ya? Entonces, hermanos del Señor, esa ley está aprobada. El Acuerdo de Unión Civil, ¿cierto? Más abajo está aprobada. Después dice: ley que crea el Consejo Nacional de Televisión. ¿Saben lo que busca este consejo? Es que la televisión se le dé amplia cobertura, hermano, a la ideología de género. Y ojo, que los medios no hablan de ideología de género, ¿cierto? Y dicen: no, eso es mentira, no existe la ideología de género. El mismo plan satánico, al diablo le interesa que nadie crea en él, por hermano, ¿cierto? Y lo mismo hace la ideología de género. Dice: no, si no existe. Lo que nosotros buscamos apoyar a la diversidad sexual, pero detrás de eso hay toda una ideología apoyando a la diversidad sexual. Y la televisión está para eso. Siga, amigo Pastor. Ley contra la tortura, aprobada. Amén. Ley contra la tortura, aprobada. ¿La tortura a quién? Imagínense que yo estoy aquí, sentado, y hay un homosexual al frente y yo empiezo a mirarlo inquisitoriamente, a mirarlo solamente.
estoy torturando a ese homosexual. Me merezco las penas del infierno. No es, hermano del Señor, una ley contra la tortura en términos generales. Es una ley siempre enfocada hacia el ámbito homosexual. Siga, mi pastor. Ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, aprobada. También. Eso es para que usted acepte a los homosexuales en el trabajo y no los persiga. Sí. Proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia. Eso no está aprobado. Ordenanza municipal contra la discriminación. Ley general de educación, aprobada. Sí, la ley general de educación aprobada, ¿vio? Y usted dice, oye, el ministerio está haciendo una ley para los niños y las ministros y todo. No, es el móvil con todos sus secuaces que está haciendo la ley. Y esa ley aplica a todos los colegios. Entonces usted dice, ay, yo voy a mandar a mi hijo al colegio para que le enseñen. Sí, le van a enseñar a leer y también le van a enseñar, hermano, que puede ser cualquier cosa cuando sea grande. Y decir, tu papá no tiene razón. Y ellos quieren avanzar como se ha hecho en Alemania, como se ha hecho en Canadá, como se ha hecho en Inglaterra. Hermano, que si usted no está de acuerdo con ese tipo de educación, donde se le enseña ya en esos países a los niños la masturbación, donde el profesor le enseña masturbación a los niños, hermano del Señor, yo a eso le llamo pedofilia. A ellos le llaman educación sexual. Y si yo me opongo, yo me voy preso, porque yo soy el retrógrado opresor, por más. Y ellos son los libres que deben enseñar esto para que el niño no sea, hermano, una persona enmarcada en mil pensamientos, sino que sea una persona libre. Como dijo mi pastor. ¿Sí, pastor? Quiere decir que legalmente la educación va a empezar a cambiar. Ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Ha cambiado mucho. Si de eso estamos hablando. ¿Me entiendes? Por baños. Los baños, el 27 de abril se mandó la circular a todos los colegios para que haya baños mixtos. 27 de abril se mandó la circular y sin ningún, hermano, asidero en la ley. No hay ley para que haya baños en los colegios, para que usted sepa. Pero el Ministerio de Educación mandó una circular que decía que todo colegio tiene que hacer baños mixtos. ¿Ya? O transgénero, baño mixto, ¿ya? Y el colegio que no lo hiciere será sancionado. ¿Bajo qué ley? Sí. Si no hay una ley que afirme esa circular. ¿Me entiendes? En el colegio donde yo trabaja también mi hermana Miriam, mi hermana también trabaja, en ese colegio los niños, hermanos, llegan sin uniforme de partida, el niño se puede identificar como niña y yo lo debo aceptar. La verdad es que yo no voy a, hermano, a decirle nada a un niño pequeño, porque el niño pequeño está confundido y no voy a ser yo el que lo confunda más, ¿me entiendes? Pero son sus padres los que debieran enseñar de verdad a esos niños, ¿me entiendes? Llegan parejas homosexuales con niños y usted dice, ¿cómo? Si no hay ley para eso. Pregúntese usted. Pero pastor, pero si esto no está pasando, está pasando. Tengo una sobrina que trabaja con niños chiquititos y los niños varoncitos llegan vestidos de niña. Y eso está pasando ahora en nuestras escuelas. En la escuela pobre que no tienen ni siquiera para tener un buen postre en el almuerzo, pero están aceptando toda esta basura. ¿Entiendes? La están aceptando. En la escuela donde usted está mandando a su niño, debiera preguntarse, ¿qué están enseñando? Informarse más. Sentarse con el niño y explicarle. El otro día leía en el Facebook un comentario de una mamá que decía, mi hijo vio a dos hombres besándose en un cartel y me dijo, mamá, ¿qué es eso? Y no hay que decirle. ¿Cómo no hay que decirle? Usted se sienta con sus niños desde pequeños y los educa. Acuérdese que esto es una visión pastoral del tema. Usted los educa, usted les dice lo que dice la palabra del Señor. En hermano traducido para niños. No le va a hablar ahí, hermano del Señor, que la palabra del Señor dice, ¿cierto?, en el área de la soteriología, que el niño debe ser salvo. No, ¿cómo le va a hablar así al niño? Usted tiene que hablarle al niño como niño, pero enseñarle los principios de eso. Entonces, siga mi pastor con la lista.
Ley contra el bullying, aprobada. Ley de inclusión educacional, aprobada. Amén. Ley de inclusión es cambiar toda, hermano, la ley de inclusión es cambiar toda la semántica de la educación. Es decir, usted ha visto que ahora el presidente de la República o la presidenta no dice señoras y señores. ¿Ha visto eso? ¿Cómo dice? Dice chilenos y chilenas todas, a todos y a todos. ¿Me entiendes? ¿Por qué no le puedo decir yo a todas las damas y los caballeros presentes? Porque lo estoy enmarcando dentro de un género que puede ser ofensivo para algunos. ¿Cierto? Imagínense que yo vea puras damas y dentro de esas damas hay uno que se cree hombre, lo ofendí. Así que tengo que cambiar, hermano, mi vocabulario. ¿Qué pasa, hermano del Señor, por ejemplo en Alemania? Que no se le puede, los doctores no pueden decirle ¡felicidad, mamita, tuviste un niñito! Grave pecado. Tiene que decir, aquí está, no sé. No se me ocurre. ¿Ah? Ahí está el pez. Claro, porque no puedo yo identificarlo como mamá o como papá porque lo puedo ofender. ¿Por qué pasó esto? Porque un hombre, hermano, que en realidad era mujer, ¿cierto? Al revés, era una mujer que se creía hombre. Era una mujer que se creía, gracias Eric. Era una mujer que se creía hombre y quedó embarazada o embarazado. ¿Ha visto eso usted? Milagro, 5 hombres embarazados, si son mujeres, hermano. Entonces, viene el doctor cuando tiene el bebé, a donde esta persona le dice, felicidad, mamita. ¿Cómo que mamita? Denuncia al doctor y a todo, y la ley al tiro, y salta la ley al tiro. ¿Qué te Esto es trágico. Siga, mi pastor. Proyecto de ley matrimonio igualitario. Ley de unión civil. Esa ley ya se aprobó. ¿Ya? Proyecto de ley sobre tuición de madres y padres homosexuales. 2 proyectos de ley sobre identidad de género. Proyecto de la contra la inclinación al odio. Incitación al odio. Eso. Proyecto de ley por un Estado más laico. Ahí. Mire esos 3. Proyectos de ley sobre identidad de género son 2. Y proyecto de ley contra, claro que estaba escrito ahí, proyecto de ley contra la incitación al odio. Esto en España se llama ley mordaza. Nosotros le llamamos ley mordaza. Sí. ¿Ya? La incitación al odio. ¿Qué significa esto? Que un día mi pastora Jazmín, ¿cierto?, se encontró con una vecina que era lesbiana y la pastora le dijo, pero sabes que el Señor te ama y te puede cambiar y hacerte normal. ¿Qué? Si yo soy normal. Ley de incitación contra el odio. Ella me está odiando. ¿Cierto? Ponerle un letrero a un bus que diga bus de la libertad, odio absoluto. Sí, Todos presos. ¿Eso odio es? no, es libertad. Pero está viviendo un mundo de locos, hermano. Sí. ¿Me entiendes? Y la ley de la incitación al odio lo que busca es que yo no pueda opinar. La opinión es, hermano, un derecho de la Carta Fundamental de la Humanidad. ¿Me entiendes? Es un derecho. Dice allí que yo tengo todo el derecho de pensar, opinar y expresar, hermano, por los medios posibles lo que yo creo. Y estos movimientos, hermanos homosexuales, dicen, no, tú no puedes hablar contra nosotros. Te vamos a meter preso porque hablas contra nosotros. Y hablar contra ellos es solo opinar distinto. Sí. Hermanos, hacemos una marcha en la Alameda, ¿cierto?, para hablar del Evangelio y caminamos por la Alameda. Ellos hacen una marcha vestidos de forma ridícula, con niños, teniendo relaciones frente a los niños, y si yo le digo, ¿sabe? Yo no quiero eso para mis hijos, preso. Incitación al odio. Es como un chiste, hermano. Eso es lo que se está buscando aquí en Chile. Eso es lo que está pasando ya en Europa, hermano, en el Señor. Sí. ¿Sabe? Esto es terrible. Y ¿sabe? Yo no lo estoy poniendo así con tenedor para que diga, oh, el pastor es escandaloso. No, esto es cierto, esto es verdad lo que le estoy diciendo. Eso es real. Amén. Después dice,
un proyecto contra la incitación al odio y proyecto de ley por un Estado más laico. Desde 1925, ¿no es así, Pastor Rubén? Somos un Estado laico, donde la Iglesia no puede interferir en las leyes. Eso significa un Estado laico, donde el Estado es autónomo de la religión para decidir. Y eso ha sido así. Ha sido así, hermanos. Somos un Estado laico. Y ¿sabe? Ellos quieren un Estado más laico. ¿Qué significa esto? Que el Estado no le pida siquiera la opinión a las iglesias. Eso es un Estado más laico. Porque ahora para algunas leyes se les pide la opinión a las iglesias. Que le tomen en cuenta una opinión, esa es otra cosa. Pero le piden la opinión a los pastores se sacan ahí una foto con los diputados y todo, que opinaron, ¿cierto? Y su opinión no aparece en ningún lado. Pero el Estado más laico quiere ni siquiera eso. Hermanos, nosotros somos una sociedad católica en Chile, ¿o no? Católica. Evangélicos 17-18%. El resto católico. Los ateos van creciendo, ¿cierto? ¿Y por qué queremos, por un puñado de personas, cambiar todas estas leyes? Un puñado de personas. ¿Me están siguiendo ustedes? ¿Cierto? Somos 18 millones de chilenos. Ahora debemos andar por sobre los 20 millones, es cierto, con todos los emigrantes que hay en Chile, ¿no es así? Pero 18 millones. ¿Cuántos homosexuales habrán dentro de 18 millones? Dos millones. 2 millones. Hay alrededor del 1% que sería 1.800.000 de homosexuales. Claro. Cierto, ya. Pero esos, supongamos, esos 2 millones están haciendo leyes, ¿sí? No, que serían 180.000 en 1%, el otro el 10%. 10%, gracias. Gracias por la corrección. Entonces, ojo con eso. Ese grupito de personas está creando leyes para toda la nación. ¿Cuántas leyes ha hecho el pueblo evangélico? La ley 19.638. ¿Sí o no? El proyecto, ¿cierto?, de libertad de culto, y que costó mucho y que no está totalmente bien hecho, ¿cierto? Y un día feriado. Gloria al Señor por eso. Y vengan 100 leyes contra la moralidad y el cristiano. Disculpen los sarcásticos, mis pastores, pero es así, ¿cierto, pastor? Amén. Luego, no, el Estado más laico, ya lo explicamos. Lo que ellos quieren, hermanos, en el Señor, es un Estado... Se me fue la palabra. Secular. Totalmente secular. Eso significa secular, hermano, es una palabra latina, secularis, que significa fuera de la religión, totalmente fuera de la religión. ¿Ya? Proyecto de ley que deroga el artículo 365 del Código Penal. ¿Qué dice este artículo, hermano? Y el 373. Estos dos artículos hablan básicamente lo siguiente. Primero, que toda persona que se encuentre impudorosamente en la calle debe ser llevado preso. ¿Cierto? Eso dice ese artículo. Toda persona que se encuentre impudorosamente en la calle debe ser llevado preso. Difícilmente me van a llevar preso porque ando vestido así. Pero los transexuales, hermanos, los homosexuales y todo esto se visten de una forma muy horrible. Y la ley ampara a Carabineros para que se los lleven preso. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Derogar eso, porque ¿cómo voy a estar llevándome preso a alguien que vive libre, hermano, como un pájaro y quiere estar volando por la ciudad? ¿Cómo me lo voy a llevar? Después el otro artículo de ley es más grave porque enseña, hermano, y dice que la minoría de edad para que una persona pueda, hermano del Señor, decir que quiere tener una relación sexual es 18 años. Ellos la quieren bajar a 14. Pero el móvil la quiere bajar a 12 años.
Y luego dicen que no quieren ellos que se les trate hermanos de pedófilos. La quieren bajar. O sea, imagínense, una niña de 15 años, hermano, que es violentada sexualmente, ¿cierto? Se considera violación. Ellos quieren bajar esa edad y así la violación se termina. Y dice, en los países donde se ha aplicado esto no hay tanta violación. Claro, eso es invisibilizar una realidad, ¿cierto? Sí hay violación. El Señor bendiga, hermano. ¿Saben que nosotros, el pueblo cristiano evangélico, tenemos una gran responsabilidad en todo esto? Porque nosotros alegamos que nos tenemos que meter en la política primero. Y aquí me voy a meter, como dijo mi pastor, en las patas de los caballos. Primero, los evangélicos no tenemos que meternos en política. Segundo, los evangélicos no tienen por qué opinar sobre estas cosas. Así que, conclusión, los evangélicos, ¿para qué van a ir a votar? Si el mundo tiene que avanzar, dicen ellos. El mundo y nosotros cristianos. ¿Es así? Nosotros tenemos voz y voto. Y con nuestros votos podemos cambiar muchas cosas. Puede haber cristianos políticos. Eso es una ignorancia bíblica, decir que el cristiano no se tiene que meter en política. Si usted va a la Biblia va a encontrar políticos, hijos de Dios, que estuvieron en altos cargos, hermanos, de gobierno, de cargos ministeriales, y ellos temieron y vivieron una vida cristiana en esos cargos. No es que la política corrompe, todo corrompe si usted se aparta de Dios. Todo corrompe si usted se aparta de Dios. Podríamos tener no pastores diputados, no obispos diputados, pero sí hermanos preparados de nuestras iglesias, abogados, ingenieros, preparados en esos cargos, que defiendan los valores cristianos. ¿No es así? Entonces, la iglesia, ¿qué ha hecho? Nosotros, hermanos, estamos dejando con nuestra pasividad que pasen muchas cosas. Cambiamos, hermano. Yo tengo. Abultamiento de las cifras y datos. Los homosexuales dicen que ellos son el 10% de la población mundial. Dice que ellos son homosexuales porque hay un cromosoma, el XQ28, que los hace homosexuales. Y dice que las células de menor tamaño en la población homosexual, es decir, que los homosexuales tienen células de menor tamaño. Ellos se defienden. Que la ciencia, dicen ellos, es esto, que tienen, hermano, un cromosoma XQ28, le pusieron un lindo nombre, XQ28, que son el 10% de la población. Está el querido negro. Solo es el 1%. ¿Por qué? Porque esto se hizo, hermano, en una cárcel, me parece. Sí. Y se le preguntó solo a homosexuales. Entonces, claro, era el 10% de homosexuales dentro de la cárcel. Datos manejados, pero... El cromosoma XQ28 no existe. La célula falsa, que pena no me fijé en eso, pero es falsa, créanme a mi palabra. Otra arma de los ideólogos de género, la erotización. El discípulo de Sigmund Freud, Wilhelm Reich, decía que la sexualidad es el centro alrededor del cual gira toda la vida social, así como la vida interior del individuo, y se quejaba de que las leyes patriarcales relativas a la cultura, la religión y el matrimonio son esencialmente leyes contra el sexo. Hermano del libro, el libro de la nueva izquierda, de Laje y de Márquez. ¿Se fijaron en esto? Ellos, ya, hermanos, estamos hablando de los 60, los 70, se estaban quejando de que ser normal en el matrimonio, que la religión y todo esto iba contra el sexo. Hay una erotización en los medios visuales, en las redes sociales, en la televisión, en las revistas. Y a nuestros niños, hasta los dibujos animados son eróticos. ¿Me entiendes? Todo es erótico. Entonces, hermano del Señor, esto hace que el niño vaya cambiando su mentalidad y no tenga una mentalidad sana. Así es. Así que usted a trabajar. Ya me queda poco, hermanos.
los ataques de la ideología de género. En esta sección veremos los ataques que hacen los proponentes de estas ideologías a la base de la sociedad, que es la familia, y a cada miembro de esta, en especial a los niños. La palabra del Señor dice que Dios constituyó a la familia, hombre y mujer los creó, les dio un marco institucional, el matrimonio, para que dentro de este nacieran los niños. En los tiempos bíblicos la familia era extendida, es decir, abuelos, tíos, componían también la familia, pero el núcleo familiar es el papá, mamá e hijo. La palabra del Señor dice que los niños son amados por Dios. El discípulo de Sigmund Freud, de nuevo, Will Reich, en su libro La función del orgasmo, Reich sostenía que la familia es una construcción enferma, patología que él llamaba familitis, y que la liberación sexual sería no solo la cura, sino el nuevo método revolucionario. O sea, todos aquí tenemos familitis. ¿Sí? Hay algunos que no tengan familitis porque se para y se va al tiro. No, hermano, el Señor, él decía que la familitis era el problema de la sociedad, ¿ya? Y que la liberación sexual sería no solo la cura, sino el nuevo método revolucionario. ¿Qué estamos viendo nosotros ahora? Una revolución sexual. Eso estamos viviendo. Los movimientos de diversidad sexual dicen que no hay un solo tipo de familia, sino que estas también son diversas, empezando por las homoparentales. Nicolás tiene 2 papás y Anita y sus 2 mamás. Eso son los textos de estudio. Nicolás y sus 2 papás aquí en Chile, Anita y sus 2 mamás en España. Así que, qué tremendo, hermano. Vean, me dice usted, a sus niños los están adoctrinando. Hoy se nos quiere presentar como normal una diversa gama de familias y se nos dice que la concepción de una familia tradicional no existe. ¿Todos usan WhatsApp? En los emoticones, usted revise los emoticones y ahí aparecen mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, niño, hombre, hombre, niño, y ya no le preguntaron a usted si usted quería ese emoticón. ¿Entiende? Ahí está en su teléfono y usted por error lo puede mandar y por error está apoyando una ideología. Por eso fíjese lo que manda. Los tecnológicos, hay muchos, hermanos, comillas, goles que hay ahí. Fíjese, hay un ataque constante al matrimonio. Para decirlo en pocas palabras, la institución del matrimonio representa el fundamento mismo del orden social humano. Todo lo que es de valor se asienta sobre esta base. Las instituciones, los gobiernos, el fervor religioso y el bienestar de los niños dependen de su estabilidad. Cuando se debilita o socava toda la superestructura, empieza a tambalearse. Esto es exactamente lo que ha ocurrido durante los últimos 50 años, desde que los movimientos feministas radicales, los movimientos ideológicos sexuales, los legisladores liberales y los que se benefician de la industria del entretenimiento han perjudicado la estabilidad del matrimonio. Muchos de nuestros problemas sociales hoy se remontan a esos orígenes. Este es del matrimonio bajo ataque del doctor James Dobson. Hermano, cita. El ataque contra nuestros niños es feroz, empezando por el aborto, seguido del adoctrinamiento que están llevando a cabo en los colegios, reforzado con el bombardeo que reciben por la televisión y las redes sociales. Usted ve ahí, ¿cierto? Esta es la confusión que quieren poner a nuestros niños. Y usted, papá, usted, mamá, está mandado a aclarar, hermano, la idea a su hijo o su hija. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Lo que lleva dentro de su vientre es una mórula, es, hermano, un conjunto de células informe, o es un niño o una niña. Jeremías 1:5, desde el vientre yo te conocí. ¿Cierto? Sí. Este Salmo 27:3, hermanos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son herencias de Jehová, hermanos, no son cosas, son lo más preciado.
Mi envión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. Esta es una letra ahí. Esta es una letra o una forma de adoctrinar a nuestros niños, ataques ideológicos a los niños en los colegios. ¿Usted puede leer ese ahí? Diversidad sexual e identidad de género en la educación. ¿Ya? En Chile. Este libro ya está en los colegios. Ese Dice orientación para la inclinación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales en el sistema educativo chileno. Ese, 100 preguntas sobre sexualidad adolescente. ¿ya? Y por último está este otro. Hay más textos de estudio en los colegios, pero estos 5 estaban. Esto la Municipalidad de Santiago lo hizo bajo el gobierno de la alcaldesa Toás, bajo la alcaldía. El libro de las 100 respuestas o 100 preguntas sobre sexualidad. Hermano, es horrible. Si usted quiere leerlo, busque internet el libro de las 100, pero va a quedar asqueado. El nuevo alcalde que entró lo sacó, ya no está, pero quedó en las redes sociales para todos y se usó en los colegios. Hoy se le enseña a los niños un lenguaje inclusivo donde se eliminan frases como señoras y señores y se cambia por todas y todos. En lugar de escribir niños y niñas o hijos e hijas, se escribe niños con arroba o niñas. Ahí, ¿ves? Hijos con arroba. ¿Ha visto esa escritura usted? Yo he visto hermanos que para escribir en el WhatsApp, para hacerlo cortito, le meten la arroba. Le está ayudando al móvil. Lo que ellos quieren es, hermano, que no se usen términos definitorios de sexualidad como hombre o mujer. Así que ponen estas letritas ahí. Se utiliza la arroba para significar hombres y mujeres, femenino y masculino, y de esa forma ir borrando en los niños las marcadas diferencias que existen entre hombres y mujeres. En Chile y otros países también se utiliza la X para evitar definir el sexo biológico de una persona o la característica de algo que sea masculino o femenino. Por ejemplo, la silla se le pone una X al final, para que no resulte ni femenino ni masculino, sino que sea neutro. Eso pasa hoy. Y así podríamos seguir ahondando en este tema, pero el tiempo por hoy no lo permite. Sean grandemente bendecidos, hermanos. En Cristo. Amén.